allá. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y hoy he titulado este mensaje Jesús, el Salvador prometido. Jesús, el Salvador prometido. Y en Génesis 1, capítulo 1, dice la palabra de Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En quién estaba pensando Dios cuando hizo los cielos y la tierra, hermanos? Porque Él hizo la tierra para que fuera habitada. ¿Y habitada por quiénes? Por nosotros. Entonces, ¿qué está mostrando Dios desde el principio por el hombre? Amor. Ahora, diga conmigo, Señor Jesús, yo sé que tú me amaste desde antes de la fundación del mundo. Y hoy me has dado tu espíritu para amar a mi prójimo como te amo a ti. Hermanos, el amor de Dios es tan grande que si usted va a Génesis capítulo 2, versículo 7, usted va a encontrar allí que cuando Dios hizo toda la creación, cuando hizo los animales, las plantas, el sol, todo lo que hizo, al último día, al sexto día, Dios dijo en el versículo 2:7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su aliento, ¿qué? Aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La diferencia de la creación con el hombre es que cuando Dios hizo la creación, Él dijo y fue hecho. Él dijo, produzca la tierra hierba, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según cada uno su género. ¿Y qué pasó? Y se dio. Y Dios dijo, produzcan las aguas animales, seres vivientes, cada uno según su especie, conforme a su género. ¿Y qué sucedió? Y se dio. Pero cuando Dios hace al hombre, mire el versículo 7, dice entonces Jehová Dios, no dice que dijo, sino que Él dijo, formó. Con sus propias manos formó al hombre. No dio la orden, sino que Él se tomó la molestia de ¿qué? De hacerlo. Y formó a Adán con sus propias manos y tomó polvo de la tierra, formó esa persona y le sopló de su aliento de vida, cosa que no sopló en los animales, tampoco en las plantas, ni en el sol, ni la luna, ni las estrellas. Por lo tanto, tú y yo somos más importantes para Dios que todo lo que Él creó. ¿Sabía eso? Tú eres importante para Dios. Tan importante que mire la huella que usted tiene. Te hizo único. Nadie más tiene esa huella. Y así como en la huella física somos diferentes a todos los habitantes de la tierra por todos los siglos que ha habitado el hombre, así Dios también ha colocado una huella en tu alma. ¿Sabía eso? Tú tienes una huella en tu alma porque eres único para Dios. Así que Dios creó todo, pero por último cuando creó al hombre, lo hizo, lo formó y colocó su amor en él. Él colocó su amor en Adán y Eva, en la creación, y lo hizo eterno. ¿Sabía eso? Adán y Eva eran eternos, no morían porque eran perfectos delante de Dios, no tenían pecado. Y allí en esa perfección, Dios dice en Génesis 1:26, dice, y Dios lo hizo a su imagen, ¿y qué? Y semejanza. O sea, lo hizo con espíritu, pero también lo hizo con mente, voluntad y emociones. O sea, le colocó alma. Los animales son muy lindos, muy hermosos, pero no tienen alma.
Ellos no tienen mente para pensar, voluntad para decidir, pero tal vez tienen emociones para sentir. Sin embargo, ellos no aman como nosotros amamos. Un animal no nos ama a nosotros porque sí, sino porque él ha visto que la mano de su amo le da de comer, le cubre, le protege, le bendice. Pero él no piensa, él solamente actúa por instinto. Ahora, en Génesis 3, versículo 15, algo sucedió. En Génesis 3:15, aunque el hombre era perfecto, era santo, era puro, era digno de Dios, en Génesis 3:15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué Dios tiene que enviar esta profecía en el Génesis 3:15? ¿Qué había sucedido? El hombre y la mujer no le creyeron a Dios y por lo tanto ellos quedaron separados de Dios. Perdieron la comunión con Él, su intimidad con el Creador. Y el amor de Dios, ya ellos no podían reflejarlo, aunque Dios no cambió su amor por ellos. Sin embargo, Dios, conociendo la circunstancia y la situación del hombre, Dios promete un Salvador en Génesis 3:15. Y dice que la simiente de la mujer tendrá enemistad contra la simiente de Satanás. Y la simiente de la mujer era un hijo de una mujer que nacería, que sería el Salvador. ¿El Salvador de qué? El Salvador de las personas. Porque esas personas que nacerían después de Adán y de Eva, ¿cómo nacerían de Dios? Separados. Por lo tanto, el hombre no podría volver a tener relación con Dios. No podía acercarse porque la situación pecaminosa, su naturaleza pecaminosa, no le permitía volver nuevamente a Dios. Por lo tanto, Dios mismo es el que provee la salvación. Es el que provee el método para que tú y yo pudiéramos ahora tener nuevamente una relación con el Creador. Ahora, no solo Dios hace algo especial. Hay un versículo en Génesis 3, en el versículo 8, que dice que después de que Adán y Eva pecaron, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto. En la otra versión dice, y el Señor Dios visitaba a Adán y a Eva al huerto. Y conocieron, el versículo 8, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Es increíble de cómo el pecado hace que las personas se alejen de Dios. Dios venía a visitarlos cada tarde para enseñarles y compartirles sobre la imagen y semejanza, sobre la creación, para enseñarlos de cómo debían conducirse en esa tierra. Sin embargo, en ese momento, Adán y Eva ya habían pecado, habían no creído a Dios y por lo tanto habían quedado separados de Dios. ¿Sabe? Hoy en día, y más por estos tiempos de fiestas, es duro para el Señor ver a sus hijos fácilmente que se alejan, sus corazones se endurecen. Las circunstancias del mundo hacen que las prioridades sean otras y por segundo colocamos al Señor en esas fechas. Tal vez usted no lo ha sentido, pero yo sé que al pasar de los días, usted empieza a sentir ansiedad, angustia, preocupación y siente que como que el tiempo se acaba. Pero saben, Dios es eterno, Él no se acaba. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Y 750 años después,
o antes de Cristo mejor, un profeta llamado Isaías empieza a hablar y a profetizar sobre esa promesa de Génesis 3:15. El Salvador de Génesis 3:15, la promesa de Dios, lo que Dios prometió a causa de la circunstancia que el mismo hombre llevó a cabo, venía para la tierra. Vaya a Isaías capítulo 7, versículo 14. Y 750 años antes de Cristo, Isaías, el profeta, en el capítulo 7, en el versículo 14, Dios, por medio de él, recuerda a los seres humanos, recuerda a Israel y a todo el mundo la promesa de Génesis 3:15 que se acercaba. Y dice el versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios entonces empieza a recordarle por medio de los profetas del Antiguo Testamento de que el Salvador que él prometió se acercaba. Y dice que su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El amor de Dios, sus promesas, se acercaban cada día a pesar de que el hombre le había fallado, porque Dios nunca rompió la relación con el hombre. Es el hombre quien rompió la relación con Dios. Y es aquí donde Dios le recuerda que una mujer virgen, tendría un hijo, y ese hijo sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Que recordando exactamente lo de Génesis 3:15, cuando dijo que la simiente de la mujer, esta mujer sería virgen, y esta sería la señal, que esta virgen tendría un hijo. Vaya a Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Y vuelve el profeta Isaías a profetizar cómo sería ese niño. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice el versículo 7, que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces Dios sigue hablando a los hermanos allá retenidos en Babilonia y les recuerda que ese Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, vendría, se acercaba a sus vidas y sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Dios eterno, también Padre eterno y príncipe de ¿qué? De paz. Y eso es muy importante. Príncipe de paz. Ahora vaya a Isaías 11 y allí Dios empieza a seguir hablando de esa promesa de Génesis 3:15. Y en Isaías 11, en el versículo 1 al 5, dice el Señor, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retornará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea que este hombre, este hijo que nacería de Isaí, de la raíz de Isaí, sería un hijo que tendría el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es por eso, no es que tuviera 7 espíritus, sino que estos son los
los atributos que este ser que iba a nacer tendría. Consejería, de consejo, de poder, espíritu de temor, de sabiduría, de inteligencia, entre otros. Y también luego en Isaías 42, vaya Isaías 42 conmigo, en el versículo 1 al 7, Isaías 42, 1 al 7, dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni se desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo, que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Para qué? Dice el versículo 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de las cárceles a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Dios está entonces profetizando por Isaías lo que va a hacer aquel hombre, aquel ser, aquel Emmanuel, Dios con nosotros. Aquella promesa de Génesis 3:15. Muchos versículos hablan sobre la venida del Mesías, sobre la visitación que vendría a la tierra. Dios pues estaba preparando todo para que su Hijo viniese a la tierra, para que cuando llegase estuviésemos atentos a sus señales, la forma en que Él iba a hablar, la forma en que Él se iba a dirigir, la forma en que iba a actuar, y sus atributos, su consejo, su sabiduría. Luego, en Zacarías capítulo 9, versículo 9, 450 años antes de que llegasen aquella promesa, Zacarías 9:9, dice así también el profeta: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí vemos pues que Dios sigue acercándose y preparando por los profetas para que los hijos de Dios, para que su pueblo Israel estuviese atento a la llegada del Salvador, del Libertador. Y dice que vendría con una señal muy especial. ¿En qué vendría a Jerusalén? ¿Montado en qué? Hasta en un asno, en un burrito. Un asna. Detalles hasta en cómo vendría él caminando. ¿Sobre qué vendría montado? Detalles tan pequeños como también sencillos y grandes como los que estamos viendo. Ese hombre que iba a llegar a la tierra sería admirado por su doctrina, por la forma en que hablaba, por la forma en que se expresaba, por los milagros que iba a hacer, por las señales que iba a mostrar. Un hombre consejero, un hombre admirado, un hombre, como dice Dios, fuerte, admirado por todos los que le verían cuando llegase a Jerusalén. Ahora,
después de que sucede esto, después de que el profeta Zacarías habla, pasan aproximadamente unos 400 años, que se llaman los años del silencio de Dios, donde ningún profeta habló, nadie expresó nada, solo se guiaban por las profecías y las palabras de los profetas del Antiguo Testamento. Y 450 años después, cuando comienza el Nuevo Testamento, entonces se levanta también esta promesa y es Lucas quien lo expresa en su libro. Vaya al libro de Lucas, capítulo 1. Un hombre que no conoció a Jesús, pero que se tomó la molestia de escribir todo lo que los hombres dijeron con respecto a ese Salvador prometido. Y miremos entonces cómo la promesa de Dios se acercaba ahora y se hacía real. Jesús venía a la tierra y el Hijo de Dios se hacía hombre. En Lucas capítulo 1, en el versículo 26 al 35, lo expresó Lucas de la siguiente manera. Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era ¿cómo? María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, dijo el ángel, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre ¿cómo? Jesús. Jesús significa el Salvador. Era el mismo Salvador de Génesis 3:15. Era el mismo Salvador de Isaías 11:1. Era el mismo Salvador de Isaías 7:14. Era el mismo Salvador de Isaías 42:1. Era el mismo Salvador de Zacarías 9:9, el cual ahora en el versículo 32 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo, María, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo al ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vemos aquí entonces el cumplimiento de la promesa de Dios de ese Salvador que venía al mundo. Y allí estarían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, haciendo la concepción para que María, la Virgen, tuviese ese Hijo, a Jesús el Salvador, el cual venía al mundo. Luego, en el capítulo 2, versículo 4 al 7,
Lucas expresaba sobre Jesús. Lucas 2, versículo 4 al 7. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea. Capítulo 2, versículo 4. A la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí en Belén, se cumplieron los días de su nacimiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dice entonces allí, en el versículo 8, que habían pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor también, y la gloria del Señor los rodeó a los pastores de su resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel que les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La palabra Jesús significa el Salvador, y la palabra Cristo significa el Mesías, el ungido, la promesa de Dios. Entonces dice el versículo 12, esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y allí repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vemos aquí entonces que el cumplimiento de Dios, los ángeles lo pudieron ver. ¿Y qué hicieron los ángeles? Alabaron. Dice que las huestes celestiales, o sea, miles de ángeles, se posaron allí y alababan al Señor y decían: gloria a Dios en las alturas. ¿Y qué más? Y paz a los hombres. ¿Recuerdan la paz? ¿Cómo la hemos estado llevando en cada uno de esos versículos? ¿Qué venía para el ser humano? Paz para con los hombres. Ese ser que nacería, ese Salvador, traía algo en especial. No solamente traería paz para con Dios, para los hombres, sino que traería paz a los hombres de buena ¿qué? Voluntad. Y luego en el capítulo 2, versículo 25, mire lo que sucedió. Lucas 2, versículo 25. Dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y ese hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba ¿dónde? Sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. ¿Quién lo tomó en sus brazos? Simeón. Y bendijo a Dios diciendo:
Ahora, Señor, despide a tu siervo ¿en qué? En paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces vemos acá a un hombre con el Espíritu Santo de Dios que ¿qué esperaba? El cumplimiento de esa promesa. Y él le había pedido a Dios que no dejara que llegara la muerte a su vida sin que sus ojos vieran el Salvador, la consolación de Israel. ¿Qué sentiría Simeón por Dios? ¿Cómo sería la relación y la intimidad de Simeón por Dios, que lo único que anhelaba era ver a su Salvador? Yo le hago una pregunta. ¿Qué tal que usted y yo hubiéramos sido ese Simeón? Y que usted pudiera coger en sus brazos al Hijo de Dios, a Jesús, y poder decir: gracias, Señor, porque mis ojos pueden ver al Salvador. ¿Qué sentiría usted? Dice allí, cuando Simeón habló, que él anhelaba verlo. Dice el versículo 9, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Yo sé que usted y yo hemos recibido a Jesús, pero le hago una pregunta. ¿Usted siente la paz de Simeón? Decimos tener a Jesús en nuestro corazón, pero estamos ansiosos y preocupados. Pero todo no se queda ahí. Mire ahí mismo, en el versículo 36 al 38. Allí había otra mujer. Había otra persona. Y se llamaba Ana. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido solo 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. O sea que ¿cuántos años tenía, por Dios? Tenía más de 100 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo solo de día, de noche y día, con ayunos. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque Ana hacía esto. ¿Qué había en Ana? ¿Dónde tenía Ana su pensamiento? Que llevaba más de 80 y qué, 4 años en el templo, día y noche, en oración y ayuno. ¿Qué esperaba Ana? Mire lo que hacía cuando sucedió, cuando ella pudo ver también el Salvador ese día. Dice el 38, esta
presentándose en la misma hora casualmente. Cuando estaba también Simeón allí y lo tuvo en sus brazos, a Jesús el Salvador. Dice, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿A qué se dedicaba Ana, hermanos? Profetiza. ¿Qué profetizaba? La llegada de ese Salvador. Se regocijaba con todos contándoles que el Salvador había nacido. Que la promesa de Génesis 15 era real y que se había cumplido. Pero vaya al versículo 40. Y Jesús crecía, dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? Del Espíritu Santo, del Espíritu de sabiduría, del Espíritu de inteligencia, y la gracia de Dios era sobre él. Tanto el versículo 41 dice que iban un día sus padres todos los años a Jerusalén para las fiestas de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta cada año. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que le supiese José y María. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Entonces volvieron a Jerusalén para buscarle. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de qué dice ahí, de su inteligencia y de la forma en que respondía a los doctores de la ley. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado. ¿Con qué? ¿Qué tenían José y María? Estaban como preocupados, angustiados. ¿Pero qué sentían Simeón y Ana? Paz. ¿Sabe? Aún María y José, por momentos en sus vidas, por las celebraciones de las fiestas, por estar atendiendo otras cosas, se les pasaba que su hijo era el Salvador, que tenía que estar donde estaba su padre, que tenía que prepararse para el propósito que Dios le había encomendado. Y sigue diciendo allí, en el versículo 49, que Jesús, aquel niño de 12 años, le responde a ellos y les dice: ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario qué? Hermanos, la iglesia no hay que buscarla. No hay que buscarla en el mundo. A la iglesia hay que buscarla ¿dónde? En la congregación. Porque la iglesia ¿dónde debe estar? En los negocios de nuestro Padre. Pero nos rebajamos. Y a veces nos pasa como a María y a José, que se nos olvida quiénes somos.
tal vez un Simeón, tal vez una Ana. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿por qué colocan dos? ¿Por qué colocan a un hombre y a una mujer? ¿Por qué no solamente Simeón o solamente Ana? ¿Por qué dos? Porque el llamado es para ambos, para hombres y para mujeres, juntos, mientras uno presentaba al Señor, la otra profetizaba sobre el Señor. Así Adán y Eva también tenían que tener un mismo pensamiento como Simeón y como Ana. Así la iglesia hoy, hermanos, tenemos que tener un solo pensamiento antes de que Cristo venga, a menos de que tú no creas que Cristo viene. Y se nos olvida, y más por estas fechas, quiénes somos. Y saben, somos capaces de vender nuestra salvación por un plato de lentejas. Vendemos fácilmente la salvación por un momento de regocijo o de felicidad y de alegría. Pero se nos olvida lo más importante: el Salvador. Pasan 19 años aproximadamente desde ese día. Y luego en Lucas 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, dice la palabra. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado. En ti tengo ¿qué? Complacencia, descanso, confianza, seguridad. Aún el mismo Padre descansaba en su Hijo, porque Él sabía que su Hijo en los negocios de Él estaba siempre. Vaya Lucas 4:16 al 22. Luego Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y mire lo que pasó. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos ¿de cuántos? De todos en la sinagoga estaban fijos ¿en quién? En Jesús. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban como maravillados ¿de qué? De las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Ellos se sentían asombrados por la manera en que Jesús predicaba el mensaje de la salvación, diciendo: hoy se ha cumplido. El Señor me ha enviado ¿para qué? Para libertar a los oprimidos, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año ¿qué? Bueno
y agradable del Señor. ¿Saben, iglesia? La única razón por la cual nosotros hoy estamos acá es porque Él nos ha llamado a predicar el año bueno y agradable de Dios en este año, desde enero hasta diciembre. No podemos cansarnos de eso. Tenemos que vivirlo y sentirlo. Pero si algo no está corriendo a eso, si no va paralelo a eso, ya le voy a decir qué es lo que le está pasando. Vaya a Lucas 6, versículo 20. Jesús comienza su ministerio aquel día cuando predica en la sinagoga. Y a sus 30 años, entonces Él se levanta y da este mensaje llamado el Sermón del Monte en Lucas 6, 20. Y dice, y alzando los ojos a sus discípulos les decía, ¿a quiénes alzó los ojos? ¿A quiénes se dirigió? ¿Qué dice ahí? A los discípulos. Este mensaje era para los discípulos, para los que decían que creían en Él y que andaban con Él. Y les decía, bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Bueno, el versículo 20 dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Qué es lo primero que tiene que identificar un hijo de Dios? La iglesia. ¿Qué es lo primero que tiene que tener? ¿Pobres en qué? En espíritu. ¿Qué es ser pobres en espíritu? Es tener eso, la necesidad de Él, estar llenos de Él. Versículo 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis ¿qué? Él no se lo está diciendo al mundo, se lo está diciendo a los discípulos, a la iglesia. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Sabe, yo sé que aunque usted se vaya a una fiesta, a una parranda en este diciembre, usted se va a sentir mal. Porque usted va a sentir que usted no encaja ahí. No encaja. El Espíritu Santo le muestra que usted no encaja ahí. Y usted pasa aburrido o aburrida. Pero sabe, cuando usted sale de ahí y llega a casa y empieza a orar y empieza a alabar al Señor, su espíritu se regocija en el Señor. Porque siente ¿qué? Paz. Porque Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. Por eso usted siente en estos tiempos como que tristezas, alegrías, aburrimiento, sosiego y no siente paz. Su corazón empieza a latir. Algo le dice como que tengo que estar allí, y tengo que estar allí, y tengo que estar allí. Estése quieto. Conozca al viejo hombre que hay en usted. Conozca la vieja naturaleza. Este tiempo es para que usted entienda la diferencia entre lo que es la nueva naturaleza y la antigua naturaleza. Esto le ayuda para que usted entienda en dónde está hoy, como Dios le tuvo que decir a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te puse? Y en Lucas capítulo 6, versículo 27 al 31,
Jesús sigue hablando con sus discípulos y les dice, pero a vosotros los que oís, ¿cuántos están oyendo la palabra? 4. ¿Cuántos están oyendo esta palabra? Jesús envía y les dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Qué sintió Dios por el hombre cuando hizo los cielos y la tierra? Amor. ¿Qué sintió y qué vivió Dios cuando lanzó la profecía de un Salvador, su Hijo? Amor. ¿Qué sintió Dios cuando vino sobre María y concibió en ella por el Espíritu Santo al Hijo de Dios? Amor. Y ahora Jesús está diciendo, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, ¿qué dice? Dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y dice el versículo 31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mira el versículo 35. ¿Cómo comienza diciendo? Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón pequeño en los cielos. ¿Cómo va a ser el galardón? El galardón, la recompensa, son las coronas, ¿recuerdan? Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué está mostrando entonces Jesús allí por nosotros? Su amor. Porque ¿qué es misericordia? Un amor ¿qué? Incondicional. Un amor que no espera ¿qué? Nada a cambio. Un amor que da sin esperar nada. Vaya al versículo 37 y 38. Y Jesús sigue diciendo a sus discípulos, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad. ¿Y qué va a pasar? Seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Sabe qué necesita Colombia? No necesita buenos gobernantes. No necesita que los gobernantes cambien este país. Necesita que la iglesia de Cristo sea ejemplo en su propia casa. Y entonces cambiaremos este país. El cambio comienza en mí, no allá afuera. Si nosotros vamos y esto se lo compartimos a los hijos, y los hijos actúan de esta misma manera que Jesús nos está enseñando, ¿qué va a pasar en nuestra ciudad? Hay cambios. Y nuestros hijos van a ir como gobernantes el día de mañana. ¿Y qué van a hacer? Lo correcto. Pero ¿saben por qué hay en ese momento corrupción en el gobierno? Porque nosotros somos corruptos en la casa. Porque nosotros nos robamos los lapiceros y los borradores del trabajo para llevarnos para la casa. Porque nosotros mismos nos robamos el papel higiénico del almacén.
Porque nosotros mismos robamos a nuestros propios hijos el tiempo para ellos. Amén. Somos los responsables, porque con la misma medida que medimos, seremos ¿qué? Medidos. Entonces, ¿por qué usted exige cuando usted no lo es? ¿Por qué exigimos cuando nosotros no somos luz? ¿Por qué nos dejamos caer en la corrupción de los otros? ¿Y por qué le decimos a los otros más bien, no, yo no participo de eso, porque Dios es mi Señor? Eso es lo que necesita ese país. Pero el mundo no hace eso porque no tiene paz en su corazón. Lucas capítulo 13, versículo 34. Jerusalén, dice Jesús, cuando llega a Jerusalén allí. Lucas capítulo 13, versículo 34 y 35. Él llega allí a Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Yo digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Aquí, hermanos, estamos viendo cómo el amor de Dios, representado en Jesús como su Salvador, entrega a sus hijos, los hijos de Israel. Porque como dice él: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Y con qué compara a Jerusalén? Con la gallina y los pollitos. ¿Y qué hace la gallina con sus pollitos? Pero ¿qué pasaba con Jerusalén? No querían que el Señor los arropara y los cubriera bajo la sombra del Altísimo. Entonces, ¿qué les dice Jesús? Ay, Jerusalén, tu casa será ¿qué? Dejada desierta, y no me veréis más. Y Jesús se va de Jerusalén por 3 años. Y a los 3 años regresa a Jerusalén, capítulo 19, versículo 35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús ¿en dónde? Encima. Porque ¿qué estaba escrito en la profecía? Y veréis a tu rey viniendo ¿en qué? En un pollino, en un asna. Entonces Jesús envía a sus discípulos para que busquen un pollino, un señor que tenía un pollino por allá, y le dijo: el Señor lo necesita. Y lo traen a Jesús para entrar a Jerusalén. Y entonces Jesús les dice: y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. El versículo 36, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Qué hicieron entonces aquellos hombres? Versículo 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él le respondió y les dijo: os digo que si estos callarán, como decía mi esposa esta mañana. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, Jesús, ¿qué hizo? Lloró. ¿Por qué lloraba Jesús? ¿Acaso no era su pueblo?
¿Acaso no se habían colocado todas las profecías, todas las señales? ¿Acaso Dios no había declarado de los profetas cómo sería la entrada de su Hijo, del Salvador, a Jerusalén? Mire el versículo 42. Llorando Jesús dijo: oh, si también tú conocieses a lo menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Me gusta la expresión que está en la otra traducción viviente, lo voy a leer acá. En el 44. Dice 19, 41, lo haré de 41 en esta versión. Y Jesús llorando, y al acercarse a Jerusalén, vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo: yo no puedo llorar, hermanos, no sería capaz de leer, pero me duele en mi corazón. ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta de tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no aceptaste tu oportunidad de salvación. Qué profundo es esto. Y tal vez, hermano, tú estás en la iglesia. Tú crees en el Señor. Pero tal vez no estás entendiendo que hoy el Señor te está visitando. Que hoy Él está entrando por las puertas y está tocando para que tú lo dejes entrar, porque llegó el momento de tu oportunidad de ser salvo. Pero ¿sabe qué le pasó a Jerusalén? No lo recibieron. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? ¿Por qué si estaba escrito? ¿Por qué si los profetas lo habían dicho? ¿Por qué si Él les había avisado con señales, con prodigios, con palabra, todos los tiempos? Y hasta Daniel le dijo cuánto tiempo tendría que demorarse en llegar el Mesías, y le dijo hasta el día en que llegaría. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba listo. Lea Lucas 1:68. Lucas 1, versículos 68 y 69. Aquí está la profecía de Zacarías, diciendo: bendito el Dios, el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. ¿Qué sabía Zacarías?
¿Qué estaba profetizando Zacarías? ¿Qué vio Zacarías? Vio el día en que el Señor Dios de Israel iba a visitar y a redimir a su pueblo. Estaba listo Zacarías, pero el pueblo no estaba listo. Ahora mire el versículo 77 al 79. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de ¿qué? ¿Sabe qué pasa con la iglesia hoy? ¿Sabe qué es lo que no tiene la iglesia? ¿Sabe qué no tenemos, hermanos? Paz. ¿Y por qué no tenemos paz? Porque no hemos visto la visitación de Dios a nuestro corazón. Ese es nuestro problema. Por eso te sigues afligiendo, preocupando, buscando comprar casa, buscando comprar carros, etcétera, etcétera. Cuando todo esto va a ser ¿qué? ¿Qué es lo que estás corriendo? ¿A quién le estás corriendo? ¿Detrás de quién vas, iglesia? ¿Sabe qué es la palabra visitación? Significa oportunidad de salvación. Eso significa visitación. Y es la misma palabra que leímos ahora. ¿Y sabe qué significa la palabra Hosana? Usted como cristiano sabe qué significa Hosana, porque aquí todos decimos, oh, Hosana, Hosana al hijo de David, ¿cierto? ¿Qué es Hosana? Usted como cristiano tal vez ni siquiera sabe qué es Hosana. Hosana significa sálvanos ahora. Ese es el significado. Sálvanos ahora. Y tal vez usted necesita que el Señor lo salve hoy. Porque te ha visto en tinieblas y en sombra de muerte y en valle de muerte. Porque te preocupas demasiado por el mundo y sus deleites, pero no por las cosas de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque tal vez en tu interior realmente nunca has creído. Eso nos tiene que hacer diferentes. Por eso en el versículo, en Lucas 19:41, Jesús cuando llegó a la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Porque en los negocios de su Padre, Él permanece. Hoy nosotros dejamos por un lado al Señor y vamos a hacer nuestras cosas y después queremos volver al Señor y decir, oh, sana. Es tiempo de empezar, iglesia, a entender quiénes somos nosotros. Nosotros hoy como parte de la iglesia, como iglesia de Cristo, cantamos, celebramos, nos unimos como familia para festejar este fin de año. Eso está bien. Yo nunca les he dicho que no pueden celebrar. Yo nunca les he dicho que no pueden colocar un arreglo o esto. No, eso no importa. Si quieren llenar la casa de luces, llénenlas, no hay problema. Si usted siente que eso le da vida y felicidad, gloria a Dios, pero mucho cuidado. ¿Dónde está Dios? Si es primero o es segundo. Ese es nuestro problema en este tiempo. No estamos en contra de ese tiempo. Qué bueno la Navidad. Qué bueno que la Navidad fuera los 12 meses del año. Para que tuviésemos ¿qué? Paz. ¿Por qué vamos a tener paz solamente en diciembre cuando tenemos que tenerla todo el año? Entonces,
el estar con los que más amamos juntos en armonía, el demostrar un detalle de amor, eso es bueno. El aprovechar las vacaciones para ir a viajar, chévere. El programar salidas a visitas o lugares, a ver luces hermosas, espectacular. Eso está muy bien. Pero que en medio de todas esas cosas que celebramos, celebremos la más grande y más importante de todas las celebraciones, la salvación de nuestras vidas. Que cuando veamos esas luces nos acordemos que es Jesús que nos dio su vida para que tuviéramos vida y vida ¿qué? Eterna. Ese es nuestro problema. Que dejamos a Jesús en la puerta para celebrar nosotros mis logros, mis metas. Pero no es eso. No son sus logros, no son sus metas. No es su casa, no es su carro, es porque Jesús fue el proveedor todo el año. Es porque Jesús fue el médico todo el año. A Él es quien le damos gloria y le damos honra. Así que cuando meditamos y nos damos cuenta de la visitación de Dios a nuestras vidas hoy Jesús quiere visitarnos. Hoy quiere entrar a su casa. Hoy quiere disfrutar una cena contigo. Hoy el Señor quiere orar contigo. Hoy el Señor quiere que tú vengas y traigas a tu vida de Él paz en tu corazón. Vaya a Romanos capítulo 5, versículo 5 para ir terminando. Mientras invito al grupo de alabanza, porque tenemos una canción para que usted hoy se la entone a Él, se la cante a Él. Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuántos tiene el Espíritu Santo? Entonces usted tiene el amor de ¿quién? De Dios en su corazón. Por lo tanto, usted puede tener ¿qué? Paz. No sienta envidia, no sienta codicia ni ambición en ese tiempo. Si usted puede regalar un par de medias, gloria a Dios. Y si puede regalar un carro, gloria a Dios. Pero eso no me va a quitar ¿qué? La paz. Porque no es importante el regalo físico, sino el regalo ¿qué? Espiritual. Ayer abrazaba a un joven que está con muchas dificultades. Y cuando ese joven lo abracé, él le contaba a otra persona que le llevó que él sentía que ese abrazo no era el abrazo de un hombre, sino el abrazo de Dios para con él. Porque nunca ha sentido el amor de Dios ni el amor de nadie. ¿Sabe qué necesitan nuestros familiares este mes? Un abrazo de amor sincero de parte de Dios. ¿Y sabe cuándo hace eso uno? Cuando uno le ha perdonado a esa persona o me ha perdonado a mí. Hoy es el día de la visitación de Dios a tu vida. Hoy el Jesús está entrando por esa puerta y quiere vivir en ti. Por eso Apocalipsis 3:20 dice, yo llamo a la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, yo moraré con él y él conmigo y cenaremos juntos. Hoy yo te invito para que realmente abras la puerta de tu corazón a Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es Dios. Y cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón, la paz de Dios nos embriaga. Por eso Pablo decía,
no se embriaguen con el vino del mundo, sino embriáguense con ¿qué? Con el Espíritu Santo. Y entonces seréis mis testigos. Y nosotros estaremos velando y orando como Simeón y como Ana, porque el Salvador viene. Padre, queremos darte gracias